Buenos días tengan todos, hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez para el mensaje especialmente, y además pues reunidos aquí adorando a Dios, que es el propósito de esta reunión: exaltar a Dios, exaltar a Cristo, exaltar al Espíritu Santo, porque creemos en las tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque el tema es cristología, pero en realidad es un tema cristocéntrico, porque nos estamos centrando en Cristo. Podemos decir algunas cosas del Padre, podemos hacer referencia al Espíritu Santo, pero el punto central, el punto a enfatizar es Cristo. Cristo es el tema central de lo que hemos estado viendo, y por eso pues el tema es la cristología, es decir, el tratado sobre Cristo, sobre su persona, sobre su obra. Y hemos estado viendo que Cristo es Dios. Hemos estado estudiando, ya tiene un buen tiempo, donde hemos visto que Cristo es Dios. Vimos los textos muy claros donde Él aparece como un ser divino, y esto es lo que podemos entender, porque en realidad esto es algo profundo. De hecho, se habla del misterio de la Trinidad, porque pues es algo que no podemos comprender acerca de Dios, de la infinidad de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo. Pero sí podemos entender hasta lo que se ha revelado, hasta lo que tenemos aquí en la palabra, pues lo podemos entender. Dios nos ha dado esa revelación, y aún podemos entender, quizá no a la profundidad, pero lo suficiente para que nosotros tengamos un conocimiento que nos lleve a servir, a adorar, a glorificar a Cristo. Porque no debemos esperar hasta conocerlo, quizá la profundidad, para que ahora entonces yo pueda adorarlo, yo pueda servirlo, yo pueda comenzar a estar en comunión con Él. No, por la fe. Todo comienza por la fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Ahí entonces somos inducidos por la gracia a creer verdaderamente en Él y someternos a Él. Entonces, por eso, no solamente el tema es cristocéntrico, sino también nuestra vida. Nuestra vida debe ser una vida cristocéntrica, centrados en Cristo, para su gloria, para su honra. Entonces hemos visto el tema acerca de Cristo es Dios, Cristo es igual a Dios, y esto pues ha sido claro conforme a lo que hemos visto. Pero hay otro tema que nos va a ayudar a entender que Cristo es Dios, va a confirmar ese punto de que Cristo es Dios, de que Cristo es igual a Dios. Y es un tema que vamos a ver en la palabra de Dios, porque pues esta es la base para nuestro estudio, para nuestro análisis. En Mateo capítulo 2, el versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo 2, 11. Dice así la palabra de Dios. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Estos textos generalmente se leen cuando llega el tiempo de la Navidad. El tiempo de la Navidad, estos textos son leídos, releídos, mencionados, sobre todo hablando de lo que hicieron estos llamados Reyes Magos, aunque en realidad son hombres sabios. Pero este texto nos habla precisamente del tema que vamos a ver en esta mañana. Y la palabra aquí que resalta es la palabra lo adoraron. La palabra adorar, la palabra adoración. Esta palabra nos enseña que Cristo fue adorado, y nos hace ver que Cristo debe ser adorado, que Cristo es digno de ser adorado, que Cristo merece adoración. Y eso es lo que nos enseña el tema de la cristología, en cuanto a lo que Cristo es y lo que Cristo merece. En este caso estamos viendo, fue adorado. Esto quiere decir que Cristo
merece adoración. Que Cristo, si merece adoración, ¿quién debe ser adorado en realidad? Dios. Entonces Cristo es Dios. Pero fíjense que no todos tienen este conocimiento. Aunque hay quienes estudian la Biblia, hay grupos que se dedican a estudiar la Biblia, no todos creen que Cristo es Dios verdadero. Podrían decir que es un Dios, pero con minúscula. Un Dios, no con mayúscula. Porque cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del Padre, es mayúscula, Dios, el Espíritu Santo. Pero no todos lo creen. No todos llegan a tener ese conocimiento de que Cristo es Dios. Y como no creen que Cristo sea de verdad Dios, el Dios verdadero, no lo adoran. No le dan la adoración que le deberían dar, sino solamente según al Padre, solamente a Jehová. Pero aquí estamos viendo claramente cómo Él es adorado. Y este va a ser nuestro tema, porque eso nos va a confirmar una vez más lo que hemos estado viendo, que Cristo es Dios verdadero y que en este punto vamos a ver cómo es adorado. Como decía, hay quienes no creen esto y se dedican a elaborar argumentos en contra de la divinidad de Cristo. Niegan la divinidad, niegan que Cristo sea Dios y por lo tanto no lo adoran. Y esto a la vez lo empiezan a enseñar. Comienzan a enseñar a otros diciéndoles, no, Cristo no es el Dios verdadero, hay un solo Dios verdadero, y buscan algunos textos donde habla de la humanidad de Cristo, habla de la sujeción de Cristo en su oficio de ser enviado por Dios, y los confunden y ahí piensan que Cristo es menor. Pero creo que hemos aclarado esto y hemos dicho que Cristo es menor en el sentido de que fue enviado, como enviado, el Padre lo envió, él se tiene que sujetar al Padre, se sujeta. Pero eso no significa que sea inferior en cuanto a su esencia, porque vimos también claramente de que Él es igual a Dios. Y esto lo vamos a relacionar con este tema. Entonces es muy importante que nosotros entendamos quién es Cristo y qué merece. No solamente es el Salvador, no solamente es el Señor, esto va más allá. Él es Dios y debe ser adorado. Entonces, una de las cosas que vamos a ver, el primer punto, esta palabra adorar. La palabra adorar. Esta palabra ha sido motivo de controversia. Es decir, algunos lo toman porque es una palabra griega. La palabra griega significa inclinarse. Proskuneo es la palabra griega. Entonces, algunos lo toman y le dan el significado como de rendir homenaje, tener respeto. Y cuando se trata de Cristo, tratan de limitarlo ahí como para decir que estos pues le rindieron respeto. No tanto adoración como a Dios, sino respeto, reverencia. Se inclinaron como un aspecto cultural de respeto, tratando de negar que sea de verdad adorado como debería ser. Entonces, esta palabra, algunos la definen, como ya lo mencioné, como rendir homenaje, hacer reverencia, postrarse ante dioses para venerarlos, y así definen esta palabra, y algunos con el propósito de negar esto, que signifique en cuanto a Cristo adoración verdadera, como al Dios verdadera. Incluso llegan a hablar de que sí, hay que expresar gratitud a Cristo, gratitud, pero adoración, ellos piensan solamente a Dios, al Dios Padre, a Jehová sobre todo. Entonces, con esto están tratando de negar que Cristo no solamente sea adorado, sino que sea reconocido como el Dios verdadero, como el verdadero Dios que tomó forma humana, que vino a este mundo en forma humana. Es lo que tratan de hacer detrás de todas esas ideas que tratan de dar con esta palabra adoración.
Pero aquí tenemos un indicio de que esa palabra no solamente significa inclinarse, como rendir homenaje o ofrecer respeto, un aspecto cultural de respeto, de honra. No. Aquí vamos a ver que en verdad Cristo es adorado como el Dios vivo y verdadero. Porque tenemos aquí, esto es algo muy importante que nosotros podemos ver. Si ustedes observan aquí en Mateo 2, versículo 11, hay una palabra antes de adorar. Antes de decir que lo adoraron, hay una palabra antes que dice, y postrándose, lo adoraron. Esa palabra ya está básicamente indicando lo que nos quieren decir. Que una postura de reverencia, que una postura de honra en cierta medida. Pero fíjense cómo dice, postrándose, lo adoraron. Esto quiere decir que va más allá de un reconocimiento, como nos tratan de decir que esa palabra significa simplemente un reconocimiento, un respeto, una inclinación, una reverencia. No, porque ahí está postrándose, lo adoraron. O sea, va más allá de postrarse, va más allá de reconocerlo, lo adoraron. Ahora, esta palabra la encontramos en el Antiguo Testamento. Y hay algo interesante aquí cuando uno investiga más, porque hay una versión griega del Antiguo Testamento. Hay una versión griega. Y en la versión griega del Antiguo Testamento se utilizan estas dos palabras para hablar del Jehová del Antiguo Testamento. Exactamente como se dice aquí, postrándose o inclinándose, lo adoraron. Pero en referencia al Dios del Antiguo Testamento. Lo digo así para hacer la distinción y podamos ver que esto que se está refiriendo a Cristo se refiere también al Dios del Antiguo Testamento o a Jehová, si lo queremos ver de esta manera. Vamos a ver estos textos. Segunda de Crónicas 29:30. El segundo libro de Crónicas, el capítulo 29, el versículo 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, el versículo 30. Dice así el texto. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Aquí la traducción es se inclinaron, pero es postrarse o inclinarse. Esto lo podemos entender. Entonces observemos aquí que así como dice el caso de Cristo, se inclinaron, se postraron y lo adoraron. Ahora aquí hablando de Jehová, ¿qué dice? Hablando de Jehová dice que se inclinaron y lo adoraron. Exactamente la versión griega, lo mismo que se aplica a Cristo aquí en el Nuevo Testamento, es lo que vemos en el Antiguo Testamento en referencia a Jehová. Lo que tratan de negar, lo que tratan de decir que no, que a Jehová no se le debe dar lo que a Cristo se le da. Pero aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Se inclinaron ante Jehová y adoraron. Se inclinaron ante Cristo y lo adoraron. Por eso esto hace evidente puntos anteriores que hemos mencionado, que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento manifestado en carne, que Jehová y Cristo son iguales. En una ocasión mencionamos textos que se hablan del Antiguo Testamento para Jehová y también para Cristo en el Nuevo Testamento. Y esto confirma, debe estar confirmando la divinidad de Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Porque según lo que Cristo sea para nosotros, esa actitud vamos a tener hacia Cristo. Si lo consideramos como inferior, pues a Jehová sí, pero a Cristo menos. Pero no.
Vemos en el Nuevo Testamento cómo somos exhortados a entregar nuestra vida, a servirlo, a adorarlo, a estar con Él, porque Él es el Dios verdadero. Y aquí tenemos entonces esto que nos está confirmando que la palabra adorar no significa solamente inclinarse, postrarse, porque eso ya lo dijo en la palabra anterior, donde dice inclinándose o postrándose, lo adoraron. Eso nos hace ver que no es lo que nos tratan de decir. Nos tratan de decir que es una actitud de respeto, de veneración simplemente, pero hasta ahí. Pero con esto estamos viendo lo mismo que se le da a Jehová, es lo que se le da a Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, esto nos hace ver cierta distinción, porque cuando dice que se postraron, era la actitud física. Observen, es la actitud física. Y cuando dice que lo adoraron, es la actitud espiritual. Y esto viene a comprobarse cuando vemos lo que Cristo dijo en el Evangelio según Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, donde está el tema del diálogo con la mujer samaritana y donde Cristo dijo que los que adoran al Padre lo deben adorar en espíritu y en verdad. Hablando de la adoración directa, dice en espíritu y en verdad. En este caso no mencionó ahí postrándose, sino fue directo, los que adoran al Padre. Esto quiere decir que Él se refirió, y lo dice claramente, en espíritu y en verdad. Por eso esa actitud de postrarse es lo que tratan de definir otros. Inclinarse, reverencia, sí. Pero adorar ya es una actitud espiritual que nos lleva realmente tanto al Padre como a Cristo. Por eso es muy importante notar cómo antes de esa palabra adorar está la palabra postrarse. Y lo mismo vemos en Cristo. Postrándose, le adoraron. Ahora hay otro texto, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Esto nos confirma un poco más lo que estamos aquí diciendo acerca de esta palabra adorar, que no solamente significa inclinarse, solamente significa una reverencia, sino que va más allá de lo que tratan de decir. Es una actitud realmente espiritual de adoración. Daniel capítulo 3, el versículo 4 al 6. 4 al 6. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Otra vez esas dos palabras. Lo que nos interesa aquí anotar son estas dos palabras. Postrándose, adoraron. Ahora, lo que a Jehová del Antiguo Testamento se le daba, aquí se le quería dar a la estatua de Nabucodonosor. Esa adoración se estaba exigiendo para la estatua de Nabucodonosor. Los amigos aquí de Daniel estaban incluidos. Es decir que ahí estaba el mandato también para ellos. Que ellos también tendrían que postrarse y adorar a esa estatua. Ellos como judíos sabían muy bien que esto no debería ser. Sabían muy bien que esto no se debería realizar. Solamente se debería realizar al Dios vivo y verdadero. Porque para ellos sería idolatría. Para ellos sería inclinarse ante alguien que pretende ocupar el lugar de Dios, porque eso es a lo que se les estaba llamando, que se postren y que adoren.
Pero noten entonces cómo está otra vez esa palabra, postrarse y adorarse, la actitud física y a la vez la intención espiritual de reconocerlo, de alabarlo, de exaltarlo en un sentido interior. Y esto solamente debe ser, ¿a quién? A Dios y a Jesucristo. Porque lo mismo vemos aquí cómo se aplica. Ahora, esa estatua no es merecedora de esto. No debe ser adorada. Sabemos que las imágenes, las estatuas no deben ser adorados, no deben recibir adoración. Que debe recibir adoración es el Dios vivo y verdadero y a Jesucristo. Como lo estamos viendo, cómo lo hicieron estos hombres que vinieron del oriente, estos hombres sabios, cómo se postraron y adoraron. No se puede decir que es que eran hombres del oriente, que tenían ciertas costumbres. No, vinieron reconociendo que había nacido el rey de los judíos. Y por eso vemos cómo llegaron al grado de adorar. Por eso esta palabra, entonces, adorar significa esa actitud espiritual, más que una actitud física. Es una actitud espiritual como lo define Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, como ya lo mencioné, donde dice que el Padre busca adoradores. Y estos adoradores, los verdaderos, deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es esa adoración que se le debe dar en una forma espiritual, donde el espíritu se centra en Dios. Hay una comunión con el espíritu de Dios, que precisamente el espíritu es Dios que se manifiesta. Entonces nuestra comunión con Él es de una forma espiritual. Nuestro espíritu con su espíritu, entramos en comunión con Él, lo adoramos, lo exaltamos, pero a la vez es el mismo espíritu de Cristo. Esto no hay que perderlo de vista, porque tanto el Espíritu Santo es enviado de parte del Padre como de parte del Hijo. El punto aquí es que esta palabra adorar no es algo simplemente cultural, una reverencia, un rendir homenaje. No, es una adoración que surge del espíritu, del corazón, de lo interior, al Dios vivo y verdadero. En este caso, hecho carne, porque el niño había nacido. Vieron al niño ahí y a su madre María, y postrándose, lo adoraron. Entonces ahí tenemos esta palabra que es muy importante entender. Ahora, vamos a ver, siendo así que Cristo es Dios, fue adorado. Y vamos a seguir viendo esta palabra, pero ya en una forma de adoración. Es decir, que se le rinde adoración y lo menciona de esta manera. Vamos entonces a ver nuestro segundo punto, la adoración a Cristo. Si la palabra adorar es reconocer al Dios vivo y verdadero de una forma espiritual, vamos a ver entonces cómo Cristo fue adorado. Ahora hay ejemplos muy claros de esto en la Biblia. El primero es aquí precisamente donde estamos. El primero es aquí en Mateo capítulo 2, versículo 11, donde estamos viendo que Cristo fue adorado. Pero ¿cómo fue adorado? ¿Fue adorado simplemente como un bebé? ¿Se le estaba adorando al bebé o al Dios que ahí estaba? Porque cuando se anunció el nacimiento de Cristo en Lucas 2:11, dice que ha nacido, y ahí sigue, dice que es Cristo el Señor. Que es Cristo el Señor. O sea, no se le veía solamente como un bebé, no se le veía solamente como un niño. El que ha nacido, dice, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11, ya lo veían como el Señor, el que ejerce señorío. Estos sabios de Oriente, entonces vinieron, ¿para qué? Vinieron, lo dicen claramente en el versículo 2, aquí en Mateo, volviendo aquí en Mateo, capítulo 2, estamos viendo el primer ejemplo de cómo Cristo fue adorado. Mateo capítulo 2, el versículo 2, dice así:
diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Estaban buscando al rey de los judíos. Lo reconocían como rey. Se reconocía como Señor. Pero esa actitud de adorarlo lo está reconociendo como Dios. No solamente Señor, no solamente Salvador, no solamente es el Mesías, no solamente es Rey, es Dios. Es Dios. Esta palabra adorar ya nos está dando la idea. Pero no es cualquier Rey y Señor. Recordemos, Él es Rey de reyes, Señor de señores. Pero más allá es porque Él es Dios. Y por eso, como Él es Dios, por eso se levanta con esa autoridad para decir que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Estos hombres sabios, que son llamados reyes magos generalmente, vinieron específicamente, no para rendir cierto homenaje, respeto, sino para adorarlo. Porque eso, con la palabra postrarse, podría limitarse ahí. Pero dice, lo adoraron. Esto quiere decir que vinieron desde lejos, desde el oriente, no para rendir un simple homenaje a un príncipe común y corriente, sino al Dios que se había hecho carne, al Dios encarnado, para adorarlo. Vinieron para adorarlo y lo dijeron específicamente. Y ahí esa palabra adorar no está incluida esa expresión de rendir homenaje, porque eso está en postrarse. Postrarse. Adorar es algo más allá de postrarse. Y sobre todo vemos cómo lo adoraron. ¿De qué manera? Lo adoraron con regalos. Estas son cosas que se relacionan con el aspecto de la adoración. Cuando Cristo es adorado realmente, a Cristo se le ofrece regalos, se le ofrece, aquí específicamente está hablando de cosas específicas que a la vez son simbólicas, porque el oro se entregó como tributo a que Él es el Rey. El incienso es reconocimiento a su divinidad, porque antiguamente a los dioses, a los ídolos se les quemaba incienso. Pero a Él, reconociéndolo por su divinidad, que es Dios, lo estaban honrando de esa manera con el incienso. Y la mirra en reconocimiento a su humanidad, porque como hombre debía morir. Y la mirra se usaba para embalsamar los cuerpos. La adoración entonces de estos sabios es un ejemplo para nosotros. Que más que actitudes físicas, actitudes espirituales, porque es adoración en espíritu y ofreciéndole lo mejor que nosotros podríamos ofrecerle. Aquí estos hombres sabios buscaron este tipo de regalos que ellos consideraron. Nosotros, considerando a la luz de la palabra lo que es Cristo, deberíamos buscar lo mejor, darle lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, no el tiempo que nos sobre. Él no merece esto, Él merece que apartemos el tiempo, Él merece que lo adoremos con lo mejor, porque Él es Dios, no es un simple hombre. Aquí vemos cómo estos nos dan el ejemplo de cómo, reconociendo a Jesús como el Dios vivo y verdadero, lo adoraron en espíritu. En espíritu. Y en ese sentido, en verdad, porque en verdad estaban reconociendo a Cristo. Entonces aquí tenemos uno de los ejemplos, la adoración a Cristo. Y este es uno de los ejemplos. Ahora vamos a otro ejemplo. Mateo capítulo 14, versículo 33. Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo:
verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí tenemos otro texto. Y aquí tenemos otro acontecimiento. Un acontecimiento donde Cristo fue adorado. Estos no son simples ejemplos, hermanos. Estos son ejemplos que nos están mostrando quién es Cristo y qué merece. Porque en este caso, en el contexto podemos ver qué había sucedido, que los discípulos se habían ido en la barca y ahí había también los dueños, se supone, de la barca, los marineros, algunos de ellos. Y aquí vemos cómo Cristo después comienza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué sucedió? Que lo vieron venir y pensaron que era un fantasma. Esto está en el versículo 26. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Vieron un fantasma según ellos y estaban gritando de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ahí conocemos la historia, que le dijo: ven, y comenzó, y al ver el fuerte viento comenzó a hundirse. Y ya lo rescató, y al subirse en la barca dice que el viento se calmó. Se calmó el viento. Ahora dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios, por lo que había sucedido. Porque fue un acontecimiento donde Él manifestó un atributo divino. Manifestó la autoridad que tiene sobre la creación. En otro caso lo leemos cuando dice que reprendió el viento, reprendió a las olas y se calmaron y hubo grande bonanza. Es semejante a esto. Su autoridad sobre la creación, aquí Él lo estaba manifestando. Porque es el Dios que tiene autoridad y esto lo manifestó. No solamente como un hombre que tiene poderes. No era un hombre que tenía poderes. Es Dios manifestado en carne humana, en cuerpo humano y manifestando lo que realmente es. Entonces, reconociéndolo, estos hombres vinieron y le adoraron. Le adoraron. Esta adoración es propia a lo que Él había hecho. Por lo que había hecho, fíjense cómo lo estaban adorando. Esto nos trae también enseñanza a nosotros. Que Cristo, al estar con nosotros, ¿cuántas veces nos ha rescatado de situaciones de nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos sentido que nos estamos hundiendo? ¿Cuántas veces hemos sentido como que no podemos más? ¿Y a quién iremos? ¿A quién clamaremos? ¿A quién buscaremos? A Cristo. Cristo. Y hemos buscado a Cristo y hemos experimentado su gracia, su poder, su misericordia. Entonces, ¿cuál es el resultado de ver la misericordia de Cristo en tu vida? ¿Cuál debe ser el resultado de ver el amor de Cristo? Que aunque parece que no está con nosotros, nos estamos hundiendo, sin embargo, ahí está Él. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Adorarlo. Adorarlo. Rendirle adoración de una forma espiritual, como un reconocimiento a lo que realmente es. Y además, cuando ellos dijeron verdaderamente eres hijo de Dios, recordemos que el título hijo de Dios se refiere a su divinidad. Hijo de hombre a su humanidad, pero hijo de Dios a su divinidad. Porque se acuerdan cuando Él lo dijo ante aquellos hombres, aquellos sacerdotes, líderes, cómo se rasgaron las vestiduras. Porque dice, ¿cómo se hace hijo de Dios? Ha blasfemado. Para ellos era como una blasfemia, porque se relaciona con un título divino. Hijo de Dios es título divino y en realidad está demostrando su divinidad. Y fíjense que Él es Dios, con mayúscula, no con minúscula, con mayúscula. Él es Dios. No es Dios como se le llama a ciertos jueces, magistrados,
a ciertos ángeles, de repente se le llama dioses, pero no, Él es Dios que debe ser adorado, más que a estos que se llaman magistrados y también se les llama dioses, los ángeles. Él es Dios de la misma naturaleza y de la esencia divina del Padre, con las mismas perfecciones, cualidades, autoridad. Por esa razón aquí vemos algo que nos resulta, ahora que lo vemos, no nos resulta tan sorprendente porque es lo que merece. Él debe ser adorado, debe ser reconocido como el Hijo de Dios. Nuestro corazón, más que nuestro cuerpo, nuestro corazón debería estar a los pies de Cristo, postrado. Nuestros corazones, nuestros espíritus postrados a los pies de Cristo. Porque así debe ser, sabiendo lo que Él es, el Dios vivo y verdadero que descendió a este mundo. Otro ejemplo que tenemos, que Cristo fue adorado, porque en este punto estamos, el ciego sanado. En Juan capítulo 9, el Evangelio según Juan capítulo 9, versículo 35 al 38, tenemos otro ejemplo. Estos ejemplos de adoración están confirmando el punto de que Cristo es el Dios verdadero, que es adorado. Juan capítulo 9, versículo 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Aquí tenemos otro evento en la vida de nuestro Señor en su ministerio, donde otra vez vemos claramente cómo fue adorado y cómo llegó al punto. Este hombre sanado, el ciego sanado, lo decimos de esta manera, cómo llegó hasta el punto entonces de adorarlo. Pero fíjense cómo esto se fue desarrollando. Fíjense cómo esto se fue desarrollando. Y esto es un ejemplo también para nosotros. A veces los que comenzamos leyendo la Biblia, comenzamos viendo que Cristo nació, que es el Salvador. Después llegamos a conocer el Salvador, es el Señor. Después comenzamos a entender, es el Dios. Bueno, vean cómo progresó esto. En el versículo 11 lo reconoce como Jesús. Versículo 11, 9:11 dice: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Primero dice aquel hombre que se llama Jesús. Lo reconoce aquí simplemente como aquel hombre que se llama Jesús. Después, en el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ahora le comenzaron a cuestionar porque no creían que realmente este hombre fuera sanado. Entonces lo vuelven a cuestionar y él dice que es profeta. De aquel hombre que se llama Jesús, ahora dice, es profeta. Y en el versículo 38 ya, nuestro texto principal aquí, creo, Señor, y le adoró. Llega el punto en que lo reconoce como Señor y le adoró. ¿Le adoró cómo? Como Dios. Eso es algo progresivo, que vamos viendo cómo lo reconoció. Como aquel hombre se llama Jesús, después como profeta, después como Señor, y reconociéndolo como Señor, lo adoró como se debe adorar a Dios. Es Señor y Dios que debe ser adorado. Esta fue la confesión de Tomás, ¿se acuerdan el tema que vimos?
No, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí está, Señor, Señor, y le adoró como Dios, es Señor y Dios. Más que Tomás lo dijo en término personal, Señor mío y Dios mío. Y aquí está, es Señor, pero también es Dios. No solamente Señor, que merece respeto, que se le rinda homenaje, no, es Dios y debe ser adorado como lo que Él es, Dios. Aquí vemos cómo va progresando la idea, pero a la vez notamos algo aquí también muy interesante, porque dice en el versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creyó en Cristo y le adoró. Esto significa que la verdadera fe en Cristo se expresa adorándolo. Llega el punto en que la fe verdadera tiene que adorar, tiene que rendirse a los pies de Cristo en adoración. No solamente la fe lo reconoce como Salvador, aunque sí, así es. Sí lo reconoce como Salvador, pero no se limita ahí como diciendo, yo sí creo en el Salvador. No, crees en el Señor Salvador. Y aún sí, lo reconoces como Señor, porque la fe verdadera es una fe que se entrega al señorío de Cristo. La fe verdadera se expresa sometiéndose al Señor Jesucristo. Acuérdense, el punto final es entrega. Los elementos de la fe, el último punto es que no solamente confías en Él, sino también te entregas a Él. Esa es la expresión de la fe. Pero la fe, aquí vemos que va más allá de una entrega a Él como Señor, sino de una sumisión a Él y una entrega para adorarlo. Adorarlo, porque dice, creo, Señor, y le adoró. ¿Cómo expresó su fe en Cristo? Adorándolo. ¿Cómo debemos expresar nosotros nuestra fe en Cristo? ¿Cómo expresamos? ¿Cómo demostramos que creemos en Cristo? No solamente de palabra, no solamente ciertas actividades donde se nota, sino con esa actitud espiritual, porque ya dijimos que esa palabra adorar se centra en el punto de la actitud espiritual. Ese deleite del hombre interior hacia Dios, adorándolo, regocijándolo, exaltándolo en espíritu y en verdad. Esto es entonces lo que vemos aquí en el caso de este hombre que fue sanado. Estos ejemplos entonces son muy claros. Están indicándonos que Cristo es Dios, porque ¿quién debe ser adorado? ¿Ante quién se postraban los hombres y lo adoraban? Ante Cristo. Pero esto debe ser a Dios solamente en el Antiguo Testamento. Sí, pero Cristo es el Dios hecho carne que habitó entre los hombres. Y por esa razón vemos cómo Él fue adorado. Otro ejemplo, el cuarto ejemplo, Cristo fue adorado, la adoración a Cristo. Las mujeres y los discípulos, después de que Cristo resucitó, en Mateo 28. Mateo 28, versículo 9. Primero el versículo 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esto de abrazaron sus pies ya nos da la idea de postrarse. Postrarse. Porque ¿cómo le puede abrazar los pies? Sino postrándose. Postrándose, le adoraron. Otra vez. Estas actitudes se realizaban, y ellas como judías, estas mujeres sabían que es el Dios vivo y verdadero, que la gente se debe postrar y adorarlo. Y aquí lo hicieron a Cristo.
Se lo hicieron a Cristo. Es decir, se postraron a los pies de Cristo y le adoraron. Eso es un indicio muy claro de que Él es Dios, que lo reconocían de esa manera y sobre todo cómo los escritores bíblicos utilizan esa palabra, le adoraron. Esa palabra adorar es exclusiva, una palabra exclusiva para Dios. Es decir, el significado aquí que estamos viendo en cuanto a Cristo no es un simple rendir homenaje, como estamos diciendo, porque estamos viendo claramente que es diferente eso de postrarse, eso de actitud de respeto, postrarse. Pero aquí dice postrándose, le adoraron. Pero aquí ya lo podemos entender porque dice que al verle, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron, dice, abrazaron sus pies y le adoraron. Le rindieron adoración. El versículo 17 ahora habla de los discípulos. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero aquí vemos que le adoraron. Aquí la duda se refiere a que cuando Cristo resucitó, hermanos, se veía de una forma como que no lo reconocía. Pero no es porque como que cambiaba de formas, sino porque en el caso de los discípulos de Maús, ¿se acuerdan que estaba yendo con ellos y hablando? No es que porque cambiaba de forma, sino primero por la vestidura que tenía. No era que cambiaba de forma y se transformaba y no lo reconocían. No. Y aparte hay expresiones que nos hacen ver, hermanos, por qué de cierta manera también no lo reconocían. Acuérdense que estaban yendo, ya estaba cayendo la tarde, ya se anochecía y le dijeron, ya es de noche, no vayas más, quédate con nosotros. Entonces son expresiones que nos hacen ver, por ejemplo, aquí cuando dice que dudaban, no es que estaban dudando en sí, sino estaban dudando si Él era Cristo. No es que dudaban que fuera Cristo debido a la lejanía, porque vean el versículo 18, dice el 18, y Jesús se acercó. O sea que las situaciones ahí, las conexiones de lejos, no es de que dudaban en sí, sino por la situación de la lejanía, porque cuando se acercó, vean, ahí cerca, pues ya lo reconocieron. Entonces es muy importante que nosotros veamos esto, porque en el caso de Tomás, él claramente dijo, si no viere la señal de los clavos en sus manos, sus pies, no metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahí sí, él lo dijo directamente. Y ya cuando el Señor se apareció y le mostró, le dijo, ya no lo tuvo que hacer. Ya no hubo necesidad, porque al verlo fue entonces cuando dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora esa duda de Tomás fue una duda ya directa, podemos decir. Aquí fue algo como que estaba lejano, dudaba, algunos, pero otros, por la gracia de Dios, en ese momento, dice, lo adoraron, en ese momento. Le rindieron la adoración que Él realmente merecía. Aunque después estos terminaron también adorándolo, reconociéndolo realmente en lo que Él es. También aquí, hermanos, tenemos esta enseñanza de que muchas veces, debido a las circunstancias de nuestra vida, parecemos alejarnos, o Cristo parece lejos de nuestra vida, y como que muchas veces, como que dudamos de repente por la situación que estamos pasando, que está sucediendo en nuestra vida. Pero para un verdadero creyente es algo simplemente circunstancial. No es algo que ya se va
estableciendo como una duda ya definitiva en la cual comienzas a renegar de Cristo, comienzas a despreciar a Cristo, comienzas a ya no interesarte por Cristo. No, eso es muy diferente. Pero hay circunstancias en nuestra vida, hermanos, que así como sucedió con los discípulos, también nos podría suceder. Pero siempre, el punto es que siempre Cristo está para confirmarnos nuestra fe, para confirmarnos en nuestra vida, para sacarnos del momento que nos estamos ahogando, de cómo Él se acerca. Aquí dice acercándose, cómo Él se acerca más, se acerca más. Y Él tiene, en la aplicación más amplia de esto, Él tiene modos de acercarse a nosotros. Se acerca a través de alguna circunstancia, se acerca a través de alguna situación en tu vida. El punto es lo que Él confirmó aquí. Yo estoy con vosotros todos los días, versículo 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está Él con nosotros. Él se queda ya con nosotros. Aquellos habían dicho, quédate con nosotros. Y Él se queda con nosotros, hermanos. Porque dice, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Somos nosotros los que quizá no estamos conscientes de la presencia de Cristo todos los días de nuestra vida. Perdemos quizá la conciencia y comenzamos a pensar, a actuar en nuestra circunstancia como si Él no estuviera con nosotros. Cuando Él dice y promete, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es digno de adoración por eso, hermanos. Eso sería un motivo como para decir, Señor, entonces recibe la gloria. Señor, recibe la honra, recibe la adoración. Eso debería ser, hermanos. Y qué momento más especial cuando nos reunimos para adorar a Cristo aquí en forma congregacional, en forma ya definida en espíritu y en verdad. Una adoración ya específica, definida, el día de adoración, el día de reunión. Qué momento más especial, hermanos. Por eso es un momento muy especial. La reunión para adorar, la adoración es un momento muy especial, hermanos. Porque ya es algo definido, donde cantamos, oramos, leemos, estamos aquí meditando en espíritu y en verdad debería ser. Esa es la adoración. Y aquí sobre todo viendo quién es el que merece la gloria y la honra. Cristo. Cristo es adorado. En quinto lugar, los ángeles son mandados a adorar a Cristo. Hebreos 1:6. Fíjense cómo aún los seres angelicales. Y esto nos demuestra que Cristo no es un ser angelical. Porque un ser angelical no puede adorar a otro ser angelical, porque aunque sean ángeles, pero no dejan de ser creación de Dios, no dejan de ser criaturas. Pero aquí en Hebreos 1, versículo 6, los ángeles son mandados a adorar a Cristo. Hebreos 1, 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Esto nos hace pensar, ¿qué hicieron los ángeles ahí en Lucas capítulo 2 cuando anunciaron a los pastores que había nacido el Señor, Cristo, que es el Señor? Es ahí donde las huestes de ángeles, las multitudes de ángeles cantaban y decían, gloria a Dios en las alturas. ¿A quién estaban adorando? Con esto nos hace pensar que en realidad estaban adorando ¿a quién? Porque dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, en el nacimiento, cuando viene al mundo, que dice, adórenle los ángeles de Dios. No es postrarse,
porque los ángeles son seres espirituales. Entonces no podía haber una actitud física de postración, sino es adoración. Adoración. Son seres espirituales los ángeles que están adorando a Dios. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que se refiere a Cristo. ¿Quién debe ser adorado? El primogénito, Cristo. Adórenle todos los ángeles de Dios. Esa es una prueba, como decía, que Cristo no es un ser angelical. Porque algunos van más allá aún para decir es un ser angelical de mucha dignidad. Pero en realidad es más que un ángel. Es más que un ser humano. Y por eso dice adórenle, adórenle. Y aquí el escritor de Hebreos muestra la razón de por qué debe ser adorado. Versículo 7 al 9. Ciertamente los ángeles, dice, al que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Por qué le deben adorar? De los ángeles dice esto. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Se está refiriendo al Hijo, es Dios. Está explicando la razón. ¿Por qué le deben adorar? Porque es el Dios. Es Dios, tu trono, oh Dios, se está refiriendo al Hijo. Entonces Él es Dios y por esa razón debe ser adorado. El escritor de Hebreos está mostrando la razón de por qué son mandados aún a los ángeles a adorar al primogénito. Porque Él es Dios, porque del Hijo dice, al reconocerlo como Dios, el escritor de Hebreos está citando el Salmo 45, versículos 6 y 7. Es ese versículo que está citando, son esos versículos que está citando el Salmo 45. Y esa es otra prueba de que Cristo es Dios, que debe ser adorado. Ahora ya sabemos, este es el tercer punto, pero de una forma breve. La razón principal de la adoración de Cristo, ya lo sabemos. Ya sabemos la razón principal. Primero, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Aquí lo está diciendo. Tu trono, oh Dios. Aunque como digo, es el tercer punto. La razón principal de la adoración a Cristo. Cristo es Dios. Y aquí lo está diciendo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Pero además tenemos otros textos como los que hemos visto anteriormente en Juan capítulo 1, versículo 1. El Verbo era Dios. Es Dios. Después Tomás, la confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío. Después, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde Pablo escribe y dice, hablando de Cristo, dice, Dios fue manifestado en carne. Y ahí nos aclara más. 1 Timoteo 3, 16. Dios fue manifestado en carne. Es el Verbo encarnado. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo era Dios. Esa es la razón principal de la adoración. Él es Dios y debe ser adorado. En Tito capítulo 2, versículo 13. Se refiere a Cristo como nuestro gran Dios y Salvador. Nuestro gran Dios y Salvador. Es nuestro Dios grandioso, nuestro gran Salvador. ¿Por qué nuestro gran Dios? Esas son las razones entonces de por qué Cristo debe ser adorado. Primero, Cristo es Dios. Segundo, Cristo es igual a Dios. Los judíos fariseos se dieron cuenta de que Cristo se hacía igual a Dios. En Juan 10:33 hemos visto ese tema, donde dice, tú te haces Dios. Siendo hombre, te haces Dios. Lo reconocían como hombre, pero no lo reconocían como Dios. Pero sí se daban cuenta que se hacía como Dios.
Se hacía igual a Dios. Y Juan 5:18 dice, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. ¿Qué ser humano? ¿Qué ser angelical, por más alto que fuera de rango, se podría hacer igual a Dios? Aunque lo intenten, estarían usurpando un lugar que no les corresponde. Pero Cristo en este caso, Él no estaba usurpando un lugar. Él estaba manifestando lo que Él era, el Dios que fue hecho carne y que manifestó esas cualidades de Dios. Y por eso se hacía igual a Dios. Él no estaba usurpando ningún lugar, Él no estaba pretendiendo ser lo que no era, sino que estaba manifestando lo que era en esencia y en naturaleza, el Dios vivo y verdadero. Y como es igual a Dios, recordemos que ahí en Juan 5:23 dice que para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es igual, como honran al Padre, deben honrar al Hijo, porque es Dios y porque es igual a Dios. Esa es la razón principal de la adoración, de que Cristo es Dios, de que Cristo es igual a Dios. Ahora, como dije en forma breve esto, porque ya lo hemos estudiado, esos puntos ya anteriormente. Ahora vamos al cuarto punto. Adoramos a Cristo por sus atributos divinos. Sus atributos divinos. Esto confirma más que Cristo es Dios y que tiene las cualidades y los atributos que el mismo Dios Padre. Porque tratan de hacer la diferencia. Dios Padre, Jehová, como que Él es más alto y Cristo como que es menos. No, con esto vamos a ver que tiene las mismas cualidades. Algunas nomás vamos a ver. Primero, su omnipresencia. La cualidad de Dios, Jehová, es que está en todas partes. Él es omnipresente. La omnipresencia es una cualidad divina, un atributo. Cristo, de igual manera, tiene este atributo. En Mateo 18:20, aquí Él habla precisamente de esa cualidad. Mateo 18, el versículo 20, porque veamos lo que Él dice. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto se lee en todas partes del mundo. Esto se lee y es una realidad. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Cuando Él dijo esto, no utilizó el verbo futuro. Ahí estaré. Como diciendo no, ahí estoy. Ahí estoy. Y en cada congregación en el mundo, en cada congregación, cada iglesia alrededor del mundo, Cristo dice, ahí estoy. Ahí estoy. Los que están congregados en el nombre real y auténtico de Cristo, dice, ahí estoy. ¿Cómo es que puede estar en cada lugar donde están congregados? Ahí estoy. Y ahí estoy, aunque sean 2 o 3. Fíjense, porque hay muchas iglesias y hay mucha gente, pero donde aún hay 2 o 3, ahí estoy. Ahí estoy. Esto habla de su omnipresencia, que Él está en todas partes, en cualquier lugar donde su nombre es exaltado, donde están reunidos para glorificar su nombre, ahí está, ahí está. Esto solamente lo puede hacer Dios. Estar al mismo tiempo aquí, estar al mismo tiempo en otro lugar, estar al mismo tiempo en otro lugar, es una cualidad divina. Y esto solamente Dios. Porque el diablo no tiene esta cualidad. El diablo actúa a través de sus ángeles caídos, los demonios. Pero Cristo vemos aquí que tiene esta cualidad. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 18, dice así, lo voy a leer, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él estando en la tierra, dice estas palabras y dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde está? Y al mismo tiempo cuando Él estaba hablando, ¿dónde estaba? El que está
en el seno del Padre. Él habla como si estuviera presente en el cielo, en la tierra y en cualquier lugar. Igual Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, estando en la tierra, está diciendo estas palabras. Y a la vez dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde está en realidad? ¿En el cielo? ¿En la tierra? En ese momento. Bueno, como hombre en su cuerpo humano estaba en la tierra, pero en cuanto a su divinidad, Él está en el cielo, Él está en la tierra y está en todo lugar. Esa es la cualidad o el atributo divino de la omnipresencia que le pertenece a Cristo. La inmutabilidad de Cristo es otra característica, es otro atributo. Hebreos 1, versículos 10 y 11 nos habla de la inmutabilidad de Cristo, porque aquí en Hebreos capítulo 1, estos versículos que estamos viendo, está hablando del Hijo. Está hablando del Hijo, no está hablando del Padre, está hablando del Hijo. Y por eso aquí en el versículo 10 y 11, hablando de la inmutabilidad de Cristo, dice así, versículos 10 y 11. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Ellos perecerán, mas tú permaneces. La tierra y los cielos perecerán en su estado actual. Van a perecer. Pero Él permanece para siempre. Y Él ha permanecido siempre. Por eso Hebreos, aquí mismo en Hebreos 13:8, se afirma la inmutabilidad de nuestro Señor cuando dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra perecerá. Está haciendo esa comparación para ver cómo esto no va a permanecer, pero Cristo permanece. Permanece y permanece para siempre, con todas sus cualidades, atributos y características. Aquí mismo está la eternidad de Cristo, otro atributo, la eternidad de Cristo cuando dice en el versículo 12, Hebreos 1:12, donde dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tus años no acabarán. Es decir, puede pasar el tiempo y puede pasar el tiempo y Él permanece para siempre. Para Él dice, no pasan los años. Con Él no pasan los años. ¿Qué quiere decir? Que permanece, es eterno. Es eterno. Y por eso vemos cómo el apóstol Juan utilizó esa frase, en el principio era el verbo. En el principio de todo era el verbo. Quiere decir, Él estaba, Él era, Él es y será siempre. Él es eterno, Él es inmutable. El paso de los años en cuanto a su divinidad no le afectan a Cristo ni lo desgastan. Él es eterno. Y lo interesante aquí es que el escritor de Hebreos utiliza el Salmo 102, versículos 25 y 26, donde se habla de los atributos de Jehová del Antiguo Testamento y se lo aplica a Cristo. Eso es lo interesante. Por eso el punto ese de la comparación del Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Hay abundantes pruebas. Hay abundantes textos que podemos ir comparando cómo se habla aquí de Jehová del Antiguo Testamento y se habla de Cristo, lo mismo. Por eso esta es una cita del Salmo 102, versículos 25 y 26. Y aquí vemos cómo se lo aplica al Hijo, porque está hablando del Hijo. Está exaltando al Hijo sobre los ángeles, mostrando que no es un ser ángel, es más que un ángel, es más que el Señor, es Dios. Es Dios. Ese es el punto ahí a observar. Y por último,
o más bien, hay un punto más, la omnisciencia de Cristo. En Juan 2, versículos 24 y 25, tenemos ahí donde leemos que Cristo conocía a todos. Juan capítulo 2, el versículo 24 y 25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía a todos. Fíjense, primero enfoque y dice, conocía a todos. Bueno, sí los conoce a todos, pero además conoce lo que hay dentro de todos. Y eso lo dice el versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. O sea, nadie necesita venir a decirle, ¿sabes qué? Este es así, este es de esta manera, es de esta forma. No, dice, porque él conoce, y vean cómo lo dice. Vean cómo lo dice. Pues él sabía lo que había en el hombre. No solamente los conoce a todos, los puede ver, sino puede ver aún lo que está dentro del hombre. Hermanos, ahí está Jesucristo con esta característica, cualidad o atributo de saber. Y dice, conocía a todos, a todos. Y cuando dice a todos, claro, se puede referir a aquellos que estaban en aquel momento. Pero esto no se limita solamente a ellos. Porque si conoce a ellos, ¿no puede conocer a los otros? Sí, los conoce a todos. Cuando el apóstol Pedro le atribuyó a Cristo el conocimiento de todo, Cristo no lo negó. Porque cuando le preguntó a Pedro entre lo que le había preguntado y le dijo, ¿me amas? Y Pedro dijo en Juan 21, 17, dijo, Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Es decir, Cristo tiene esta cualidad, conoce, sabe todo del hombre, conoce a todos los hombres, sabe lo que hay en el hombre, sabe las cosas. Estos son los atributos de Dios que cada punto, hermanos, es un tema, cada punto trae enseñanza para nosotros. En este caso, por ejemplo, qué interesante saber que Cristo me conoce, que Cristo nos conoce, que Cristo sabe cómo somos, que Cristo puede mirar, ahí no lo podemos engañar. Por eso cuando oramos, pues nuestro corazón está a la vista de Él. Simplemente le decimos lo que nosotros pensamos. Y por eso aún hay cosas que quizás nosotros no podemos ver, pero Él lo puede ver. Y es por eso cuando el salmista decía, examina mi corazón y pruébame. Ve si hay en él camino de maldad y guíame al camino correcto. Porque a veces ni nosotros nos conocemos como Él nos conoce. Por eso es confiar en Él. Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes lo que yo podría hacer. Señor, guárdame, guíame, cuídame. Esa es la oración, es el reconocimiento. Cuando entendemos que Él nos conoce, cuando entendemos que Él sabe todo lo que hay en nosotros, es ahí cuando no lo podemos engañar. Y es ahí cuando también nos vemos como comprometidos por la fe en Él a vivir conforme Él nos ve, conforme a lo que Él nos ve. Por eso es interesante cada punto de eso. Simplemente lo estamos mencionando, demostrando que Cristo tiene estos atributos por los cuales debe ser adorado. Debe ser adorado. Porque estos atributos son de Dios. Él es Dios y por lo tanto debe ser adorado. Ahora vamos a terminar con este punto, hermanos. Y este punto ya va a demostrar definitivamente la adoración a Cristo. Es la adoración a Cristo en el cielo. Es el punto número 5 de nuestro tema y ya vamos a terminar. La adoración a Cristo en el cielo.
Y esto nos va a llevar a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, hermanos, porque ahí está la visión celestial y ahí está la visión de la adoración al Cordero. Y a la vez vamos a ver que con esta adoración Él es Dios. Apocalipsis. Primero, debemos entender esto, hermanos. Aunque el propósito del tema es resaltar la adoración a Cristo, este punto nos va a hacer ver la distinción de las personas Padre e Hijo. Pero nos va a hacer ver que aunque hay distinción de personas, reciben la misma adoración. Esto se confirma, resume el Antiguo Testamento, Jehová, Cristo, el Nuevo Testamento, ambos reciben la misma adoración. Por eso vamos entonces primero a ver aquí de qué se trata. Vamos primero a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos a ir por partes aquí, este es un punto ya final. Apocalipsis 4, versículo 1 y 2, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, primero observen aquí cómo Juan fue arrebatado al cielo y vio ahí un trono y a uno sentado. Ahora, en el versículo 10 y 11, versículos 10 y 11, dice: y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí está hablando del que está sentado en el trono, que es Dios, que es el Padre, haciendo la distinción de personas. Es el Padre. Y observen cómo se le está adorando, se le está reconociendo como forma de adoración. Se habla de esta manera. Ahora, esto nos hace ver otra vez cómo se postra. Fíjense cómo lo dice aquí en el versículo 10 y 11, donde dice que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Obsérvenlo, hermanos, cómo se postran, esas palabras que habíamos estado mencionando. Entonces aquí se refiere a Dios el Padre. Ahora, vamos a ver cómo sigue viendo la escena celestial, la visión celestial. Vamos a ver cómo sigue viendo, y ahora llegamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5, versículo 5 y 6, dice así. Capítulo 5, versículos 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, ahí está el que está sentado en el trono. Ahora, en medio del trono de los ancianos, dice, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién era este? Cristo. Cristo, sin duda, el cordero de Dios. Ahí estaba. Juan entonces contempla al cordero, al león, Cristo. Cristo en la figura de un león, en la figura de un cordero. Se refiere a Cristo. Entonces, veamos a continuación cómo Él recibe la misma adoración que leímos en el capítulo 4, versículo 8. Lo dice de esta manera, versículo 8, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice:
Y cuando hubo tomado el libro, está hablando del Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y dice el 9, y cantaban, esto es adoración, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Digno, lo mismo que se dijo en el capítulo 4, versículo 11 de Dios, eres digno. Eres digno. Digno de adoración, digno de que se postren, lo mismo aquí, digno de que se postren y le canten como forma de adoración, porque ahí estaban postrados delante del Cordero y estaban cantando. Ese canto iba dirigido directamente al Cordero, porque dice de esta manera, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? No el Padre, el Hijo, el Cordero. Él entonces, ante Él, se están postrando y le están cantando. Pero eso no termina ahí. Vean el versículo 11. Vean el versículo 11, capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. 12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Hermanos, vean ahora, en el capítulo 4 leímos adoración definida al Padre. En el capítulo 5 leímos adoración definida al Cordero que fue inmolado. Y ahora aquí en el versículo 11 y 12, especialmente en el versículo 13, al final, al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora se une a los dos. Primero en el capítulo 4, los versículos, vemos al Padre, el que está sentado en el trono. Después al Cordero. Y ahora se junta a los dos. La distinción de personas aquí reconocidos como seres divinos, se les está dando adoración, porque esta es la adoración cuando se reconoce que Él es digno de alabanza, de gloria, de honra, de poder y por los siglos. Eso es adoración. ¿Y a quién se le está adorando aquí? Ahora a los dos, al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí está, hermanos, la adoración al Cordero, a la adoración a Cristo en el cielo. Y esto es enfático porque se entiende que la adoración, se reconoce que la adoración al Padre, ahí no hay duda. Todos dicen, sí, al Padre, Jehová se debe adorar, pero el punto es Cristo, Cristo. Pero aquí ya hemos visto y estamos viendo claramente aquí que a Cristo se le está dando la misma adoración que se le da al Padre, porque lo mismo que dice del Padre, que debe recibir alabanza, honra, gloria, el poder por los siglos de los siglos, lo mismo se dice del Padre, lo mismo se dice de Cristo. Es por eso que decía que la palabra adoración, hermanos, no es un simple respeto, no es una inclinación a rendir homenaje. Es esto que estamos viendo aquí, que lo mismo que se le da al Padre, lo mismo se le está dando a Cristo. Por eso, hermanos, adoramos a Cristo. No estamos fuera de lo que enseña la Biblia, porque unos piensan, no, adoran a dioses. No, Cristo es Dios, de la misma esencia divina. Porque si no, imagínense, aquí los ángeles entonces estarían pecando. Aquí estarían porque le están dando adoración al Cordero.
a una criatura. Y ellos saben que solamente Dios es digno. Pero así como dice en el capítulo 4, versículo 11, hablando del Padre es digno, también aquí dice el Cordero, tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza, la honra, la fortaleza, el poder por los siglos de los siglos. Esto es adoración, hermanos. Cuando venimos a cantar todos esos cantos para el Padre, para el Hijo y aún para el Espíritu Santo, que no lo podemos desligar. Pero el punto aquí es Cristo. El tema es cristología y por eso nos estamos centrando aquí a Cristo. Entonces vemos, hermanos, cómo no le podemos dar más adoración a Jehová, al Padre, y menos adoración a Cristo. Porque aquí los seres angelicales lo están reconociendo, toda la creación, de hecho toda la creación. ¿Y cómo es que un grupo de gente dice, no se le debe adorar? Aquí está, hermanos, véanlo. La misma adoración. Lo que dice exactamente aquí de las 7 cualidades aquí, lo mismo se dice del Padre en Apocalipsis 7, versículo 11 y 12. Ahí están las mismas que se le atribuyen a Cristo, también se le atribuyen al Padre. Entonces, hermanos, cada ser vivo está adorando a Cristo, aparte de los ángeles, los seres vivientes, los ancianos. Y la adoración se describe como dirigida al que está sentado en el trono y al Cordero. No se hace de menos, no se le hace menos, de que es menor. Y esto debería llevar a estas personas a considerar si se le está adorando aquí. Entonces quiere decir que ese texto cuando dice mi Padre es mayor, se está refiriendo a su oficio y no a su divinidad, a su esencia divina. Porque aquí vemos como igual adoración. ¿Por qué igual adoración? Porque Él es igual a Dios. Porque Él es igual a Dios y lo demostró cuando estuvo aquí en la tierra. Fíjense muy bien, hermanos, en ninguna parte del Nuevo Testamento se ve a Cristo siendo adorado explícita y absolutamente en igualdad con el Padre. Es aquí, hermanos, aquí en Apocalipsis, la visión celestial, donde vemos esto. ¿Y cuál es la razón, hermanos, de esto? Es que es de la misma esencia divina del Padre. Es Dios y por lo tanto debe ser adorado. Entonces, hermanos, Cristo es Dios. Cristo es igual a Dios y debe ser adorado tal como se adora al Padre. El Verbo divino habitó entre los hombres y recibió adoración. Recibió adoración y aceptó la adoración. Pedro, cuando entró en casa de Cornelio en Hechos 10, versículos 25 y 26, no aceptó la adoración. Porque cuando entró Pedro, Cornelio se postró a sus pies y quiso adorarlo y Pedro le dijo, no, levántate, yo soy un ser humano. No aceptó la adoración, no aceptó que se estén postrando ante él para adorarlo. El ángel en Apocalipsis 19:10, cuando Juan recibió tanta revelación, se maravilló y ahí quiso adorar al ángel y el ángel le dijo, no hagas esto. Yo también soy un consiervo, soy consiervo tuyo. Si el adorar fuera nomás rendir homenaje o respeto, el ángel hubiera dicho, bueno, me está respetando y está bien. Pero no, adorar es a Dios. Tanto Pedro, el ángel, entendieron que esto es para Dios y no lo permitieron. En cambio, Cristo, ¿cómo aceptó la adoración? No reprendió al ciego, sanado, no reprendió a los hombres, ¿por qué me están adorando? Adoren a Dios. No, Él lo aceptó, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El diablo quiere adoración, hermanos. El diablo quiere adoración. Recuérdense cómo le dijo a Cristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo quiere adoración. Pero nosotros que por la gracia de Dios hemos sido llamados, hemos sido regenerados y ahora estamos viendo esto, ¿a quién adoraremos, hermanos? A Cristo, al Padre, al Espíritu Santo. Cristo es digno de ser adorado, hermanos. Adorémoslo. Postrémonos en espíritu y en verdad y adoremos a Cristo. Cantemos a Él, demos gloria a su nombre.
exaltemos sus cualidades y atributos divinos, rindamos nuestra vida a Él. Él es digno, hermanos. Él es digno de ser adorado. Adoremos a Cristo.